noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Mediado el siglo XV, vivió en el este de Europa un hombre cuya fama ha perdurado a través de los siglos. Un duro y cruel guerrero llamado Vlad Dracul, o Vlad Tepes, el Empalador, cuyas sangrientas hazañas explican su sobrenombre. 4 siglos más tarde, y basándose en la figura de este príncipe de Valaquia, el escritor irlandés Bram Stoker creó un personaje terrorífico para componer lo que Oscar Wilde consideró la novela más hermosa jamás escrita, Drácula. De los dos, del Vlad histórico y del personaje literario, les vamos a hablar hoy. Nacido en 1431 como Vlad Draculea, que significa Vlad el hijo del dragón, nuestro protagonista fue más conocido como Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Con apenas 13 años, su padre lo envió a la corte del sultán en prenda de su buen comportamiento y sumisión. Cuando regresó del exilio con apenas 15 años, se encontró con que la nobleza local había matado a palos a su padre y a su hermano mayor le habían enterrado vivo después de quemarle los ojos con hierro candente. Creció como un formidable guerrero, mostrando en el combate una innegable dureza necesaria para guardar una zona fronteriza en permanente zozobra ante la amenaza turca. También los húngaros codiciaban el reino de Valaquia, por lo que Vlad tuvo que mantener a estos a raya, al tiempo que a los otomanos. Pese a las enormes dificultades que tuvo que enfrentar, lo consiguió, lo que le ha granjeado una fama de patriota seguramente merecida que se ha prolongado en el tiempo, llegando hasta el día de hoy. Pero no fue solo esa exitosa dureza la que le granjeó una terrorífica celebridad, sino ciertos rasgos de una inusitada crueldad. Vlad Tepes gustaba de comer rodeado de enemigos turcos a los que empalaba y en cuya sangre al parecer mojaba pan. De lo que no tenemos dudas es de que Vlad Tepes tenía una personalidad muy acusada. Sus castigos eran duros, sobre todo para aquellos que ocupaban posiciones más altas, y se dice que detestaba la mentira más que nada en el mundo. De su aspecto nos han quedado 2 descripciones, una representación de Vlad en el retablo de la iglesia de Santa María en Viena de 1460, que es la única hecha en vida del personaje, y la descripción del legado papal en la corte húngara. De ambas se deduce que Vlad Dracul era un hombre corpulento de anchas espaldas y poderoso físico, afilado rostro enmarcado en cejas de abundante pelo negro, poblado bigote, pómulos salientes a los lados de una afilada nariz con fosas nasales separadas y larga cabellera oscura. Luchó con todas sus armas contra los enemigos, a los que no dudaba en envenenar los pozos de agua. Se vengó de los nobles invitándoles en la Pascua de 1459 a una fiesta en la que empaló a los más viejos y destinó a los más jóvenes a construir su castillo. Durante largos meses Vlad disfrutó viendo cómo estos morían de agotamiento en extenuantes jornadas de trabajo para las que apenas recibían alimento. Prodigaba sus castigos hasta el punto de levantar auténticos bosques de miles de empalados, ante los que consta que al menos en una ocasión un ejército turco retrocedió espantado. Se difundió la especie de que Vlad Dracul era un maldito. En Brasov ordenó el empalamiento de la población sajona y organizó un banquete en medio de uno de aquellos bosques de aullantes agonizando. 4 siglos más tarde, un autor irlandés, Bram Stoker, escribió una novela inspirada al menos en el terror que el recuerdo de estas sangrientas prácticas habían dejado. Aunque se ha querido disociar el personaje de Stoker de la figura histórica de Vlad Tepes, se sabe que a Stoker le asesoró un orientalista húngaro, Herman Bambery, buen conocedor de la historia y las leyendas de la región. Construyó una magnífica novela en la que la sangre es el elemento central del relato. Para el personaje del conde Drácula, como para el Vlad Tepes histórico, la sangre es esencial. Un Drácula convertido en un vampiro, un no muerto, que pervive a través de los siglos y que se ha convertido en una de las figuras más reconocibles en la cultura popular. Menudo personaje tenemos hoy, y además del personaje tenemos a otro para hablar de Vlad Dracul, que es nada menos que don Fernando Alonso Barahona, un experto conocedor de la trayectoria del conde Drácula en el cine y en la vida real histórica. Muy buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches. Bueno, como decía, menudo personaje tenemos, un personaje tremendamente duro, incluso para los tiempos que le tocó vivir, que ya de por sí eran considerablemente duros, ¿no? Sí, un personaje de su tiempo, pero con una dureza mucho más allá de lo que se pueda considerar. Hay que poner el personaje en su escenario histórico, 1431-1476, en la época que, por ejemplo, en España se está terminando la Reconquista. Al final de su vida pues están los Reyes Católicos, y en ese escenario tremendo pues la sangre, la muerte, los crímenes van acompañando toda la vida de Vlad Tepes. Es verdad que él también la sufrió, como se ha dicho en la introducción, en ese complicado escenario político que había en esa zona que es Hungría, Bulgaria, donde estaba el Imperio Otomano, el Imperio Húngaro. Pues este hombre estaba apoyado inicialmente, el padre de Vlad Tepes,
estaba apoyado por los húngaros, pero después entró en conflicto con ellos, recibió un golpe de Estado y fueron asesinados por orden de los otomanos, pues tanto él, padre, como uno de los hermanos. Luego el hijo recuperó el trono, pero después se enfrentó también con los otomanos. Realmente es un mundo de violencia que la sufre desde niño y que la va a traspasar a toda su vida en los 3 momentos, sobre todo en una época que estuvo 6 años, hubo 3 momentos en su vida donde fue gobernador, rey, emperador de toda aquella zona que hoy ha desaparecido, que pertenece a la antigua Hungría, a Bulgaria y a toda una zona realmente chispeante de violencia, de acción y de sangre. Aunque él tenía razones, vamos a decir, ¿no?, para ese comportamiento, sino justificativas y explicativas para ese comportamiento y esas tendencias, digamos, de una cierta crueldad, por el asesinato de su padre y de su hermano, además en condiciones tremendamente crueles. No obstante, él ya de pequeño, digamos que apuntaba maneras, porque parece ser que en el castillo de su padre gustaba de visitar las mazmorras donde había algunos prisioneros que habían sido torturados y donde había rastros de sangre, ¿no? Sí. Es verdad que algunos de los enemigos históricos, pues luego la leyenda la han engrandecido, pero sin embargo está probado que fue responsable de la muerte de 80 o 100.000 personas, con lo cual realmente es un asesino en serie, un asesino de masas, como después sería Stalin o Mao o Hitler, con la diferencia de que él sí que le gustaba ir allí a verlo. Es decir, luego los historiadores y los psicólogos han señalado esos otros criminales políticos del siglo XX, pues estaban en sus despachos y ordenaban las matanzas en los lugares, mientras que Vlad Tepes sí que iba allí. Realmente él disfrutaba viendo ese empalamiento, viendo correr la sangre. Pero realmente él, a su época violenta, respondió con una violencia grande. Curiosamente, en algunos medios es considerado un héroe nacional. Lo fue en Rumanía, sobre todo en la época de Ceausescu, que le manipularon al personaje, porque como él se enfrentó a los boyardos, que eran los nobles de la época, y además parece que defendía un poco a las clases más proletarias, pues allí se le puso como si fuera un héroe popular. Pero hasta el punto de que en la Rumanía de Ceausescu se prohibió la novela de Drácula hasta final de los años 70, porque se decía que era una novela burguesa que corrompía el personaje auténtico. Realmente, si Vlad Tepes hoy es un personaje conocido, probablemente sea mucho más por Drácula, por la leyenda de Drácula y por el cine. Sin duda. Bueno, en esa manipulación, digamos, que hizo el régimen de Ceausescu, hay un paralelismo evidente con la recuperación de la figura de Iván el Terrible que llevó a cabo Stalin, también por la misma razón, porque terminó con los boyardos, metió en cintura a los boyardos, a los nobles. Sí. Bueno, y eso es lo que explica, digamos, esa reivindicación 500 años después, en cada caso. No cabe duda de que la figura histórica de Vlad Tepes corresponde a la de un personaje francamente vengativo. Es decir, él se venga de los otomanos, se venga de los húngaros y se venga de los nobles también. Fue un poco el leitmotiv de su vida, ¿no? Sí. Es verdad que también defiende a su pueblo cuando se enfrenta con los otomanos, por eso tuvo algunas admiraciones, pero era un psicópata probablemente, porque ese enfrentamiento violento que se da en toda la época, cuando uno examina por la historia de esos momentos, en las guerras con los turcos, en la España de la Reconquista, en el resto de Europa, pero esos empalamientos que existían antes, no es que él se los inventara, existen empalamientos pues desde varios siglos anteriores, pero de esa manera masiva. Decir, pues cojo aquí a toda una población prisionera y empalo a 50, 500 o a 2.000 personas de repente, organizo una matanza en una noche. Es realmente hacer como una orgía de sangre que la que después Bram Stoker le serviría como inspiración para centrar su novela del vampiro en la sangre. Es decir, que Vlad Tepes no era un vampiro, no era un no muerto, eso pertenece a las leyendas posteriores, pero sin embargo él está rodeado de muerte y de sangre. Él además también murió violentamente, murió en una emboscada de los turcos y le cortaron la cabeza y la exhibieron después a sus tropas diciendo: aquí está la cabeza de vuestro antiguo emperador. Realmente fue violento hasta en su muerte, tétrico, digno de una gran película de terror. Hay más elementos. Está el elemento central de la sangre, sin duda ninguna, que pone en contacto la novela de Bram Stoker y la elaboración literario-cinematográfica del personaje vampírico con el personaje real. Pero también está, por ejemplo, el hecho de la capa, que no es anecdótico en la representación del vampiro, que tiene que ver también con la capa de la orden a la que pertenecía su padre, que era una capa negra también, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos, digamos, que ponen en conexión, aunque se ha intentado romper ese vínculo, pero que ponen en conexión el personaje histórico con el héroe cinematográfico. Sí. Por supuesto, la región de la que procede, donde además se han encontrado, en fin, restos de vampiros enterrados o de personajes, obviamente, que se creían que eran vampiros los naturales de esa zona, ¿no? Sí, en la zona de Transilvania. Es que Bram Stoker estuvo varios años preparando la novela con asesores, con amigos suyos, y por eso investigó toda la zona de Valaquia, todas las leyendas que había en Transilvania, así como las obras literarias, por ejemplo, de Sheridan Le Fanu, las obras sobre Carmila. Pero esa inspiración violenta es la que a él indudablemente le da para poner
método del vampiro, para la capa, para toda esa iconografía. Es verdad que los que conozcan la novela no tiene que ver con ese personaje de la Edad Media, es un no muerto, es un vampiro que establece un paralelismo entre la vida, entre la sangre, entre la muerte, entre el enfrentarse a la muerte a través de una vida llena de sangre y de violencia, con una sensualidad también considerable. La novela es muy rica, está hecha en forma epistolar y efectivamente Oscar Wilde dijo que era una de las mejores novelas del siglo XIX y realmente es una novela fascinante. Es la obra maestra de un autor que hizo pocas cosas más. Hizo alguna obra interesante, algunos cuentos, una obra sobre la momia, pero realmente Drácula es de esos autores que casi tiene una única obra que ha pasado al acervo cultural, pero que literariamente también tiene un gran valor. La dama del sudario, El entierro de las ratas, que son buenas obras sin duda de Bram Stoker, aunque quizá no llegue a la altura de Drácula, pero que ya, digamos, que apuntan maneras. De todas formas, él no es el iniciador ni el creador de la, digamos, temática vampírica. De hecho, su editor es Le Fanu, ¿no? Y es el autor de Carmila, de la célebre novela vampírica anterior a Drácula. No creo que sea una casualidad que fuera su editor y que él siguiese esa temática. Por otro lado, él pertenecía a una orden esotérica, ¿no? A la Golden Dawn, ¿no? Sí, efectivamente, que varios autores de aquella época, como Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, también pertenecía a una orden esotérica similar. Bram Stoker se inspira en todos ellos, en esos relatos vampíricos de Polidori, de Shelley, de Lord Byron, cuando se crea toda la leyenda de Frankenstein, de las novelas Carmila de Le Fanu, y entonces crea ahí su propia historia. La desarrolla en Transilvania y a través de esas cartas epistolares van desarrollándose todos los personajes que van cayendo bajo esa magia, bajo ese atractivo del vampiro. Realmente lo mejor de la novela es ese vampiro que, siendo el símbolo del mal, pero atrae. Luego en alguna de las películas, sobre todo las de Christopher Lee, veremos cómo atrae. ¿Por qué atrae? Porque es como el ansia de inmortalidad, el ansia de romper las barreras de la vida y de la muerte, y lo que él le promete a las personas que caen bajo su mando, bajo su hechizo. Es decir, vais a ser inmortales, vais a ser poderosos, pero ese poder al final acaba en las mismas puertas del infierno. Bueno, el caso de Drácula ejerce un extraño magnetismo, podemos decir. Conocemos el caso de Bela Lugosi, ¿verdad? Y sus últimos días, al que damos por enloquecido si se quiere, pero es que el caso del propio Bram Stoker tiene algo que ver, porque se cuenta, los que le rodearon en sus últimos momentos dicen que estando en la cama, ya en trance de muerte, señalaba hacia una zona en penumbra del cuarto en el que estaba agonizando y decía en rumano la palabra strigoi, señalando esa penumbra, que significa algo así como espíritu maligno, ¿no? Espíritu maligno, efectivamente. Él estaba obsesionado por algo que al fin y al cabo le había dado un gran triunfo. De hecho, él estuvo en la preparación de las obras teatrales para que no le quitaran los derechos, porque hay que recordar, el Drácula de Bela Lugosi está basado no estrictamente en la novela, sino en la adaptación teatral de Hamilton Duane. Y él ya estaba ahí controlando todos los aspectos de su obra. Y después sus herederos demandaron a Friedrich Wilhelm Murnau cuando hizo la película Nosferatu, que es una de las películas más impresionantes sobre Drácula, donde le cambian el nombre y cambian el aspecto para no tener problemas de derechos de autor, pero como la historia era la misma, pues lo llevaron a los tribunales y le condenaron. Menos mal que no cumplieron la sentencia, se pudo quedar ejemplares de una obra maestra. Bueno, nos quedamos en este punto de la historia que creo sumamente interesante. Muchísimas gracias, don Fernando Alonso Barahona. Ha sido un placer hablar de esto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a ustedes también, un placer tenerles ahí cada noche. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.